al doctor Aiker Ahmed con la conferencia Manejo del glaucoma traumático. Gracias. Okay, thank you. This is you guys are the diehards staying here all afternoon, which is great. My next talk this afternoon, is about traumatic glaucoma, and I'd like to share some perspectives on this and some of the unas perspectivas al respecto, así como los diferentes abordajes y manejo de estos casos. Ciertamente, una cosa es que cada paciente con trauma ocular tiene el riesgo de glaucoma. El desafío que presenta este glaucoma es que se presenta muchos años después, y eso es el primer principio más importante para realizar un seguimiento adecuado de estos pacientes en particular durante su ciclo de vida, porque se puede presentar 20 años después, pero hay pacientes con riesgo aumentado. Han demostrado los estudios y podemos pensar en el glaucoma médico como una lesión de globo abierto o cerrado. Un cuarto de pacientes con estas lesiones desarrollan una presión elevada y 6% desarrollan glaucoma, y los pacientes con los cerrados tienen de 3.4% de incidencia de glaucoma en los primeros 6 meses, por a 10 años es 10%. Así que son grandes estudios que muestran las tasas de incidencia de glaucoma, que es bastante alta. Hay diferentes mecanismos que pueden utilizarse para ver por qué se eleva la presión con un trauma de globo cerrado. Los pacientes con una presión inicial puede tener que ver con enfisema, una iritis o una lesión en la contusión de la malla trabecular o hemorragia supracoroidal, y después de unos meses puede haber diferentes condiciones para esta aparición tardía. Todos aparecen aquí. Puede vincularse a lentes o a la recesión angular, cambios secundarios por sangrado anterior o también otras situaciones. Así que es importante pensar en los mecanismos de una aparición prematura versus tardía, sobre todo en las lesiones de globo cerrado. Esta paciente se me presentó hace años con una presión elevada en un ojo y con glaucoma. No había una historia obvia de ningún otro tipo de causa secundaria, pero luego de conversar con la paciente tenía una historia previa de trauma en la cabeza, y si vemos a la paciente podemos ver este agrandamiento en las venas que están presentes, así como sangre en el canal Schlemm, que puede indicar una presión elevada. Pichler, esta paciente terminó con una fístula cavernosa carótida, lo cual influyó en la presión. Aquí sí que hay que considerar todas las condiciones más allá del ojo. Por supuesto, el enfisema traumático de la presión elevada se ha discutido ya muchísimo. Hay una manera de considerar los enfemas haciendo una gradación o calificación, y sabemos que hay un sistema de calificación estándar de microenfema y grado 1, 2, 3 y 4 en dependencia de cuán grande el microenfema presente, un tercio medio, más de medio. ¿Y por qué es esto útil? Por la cantidad de sangre en el ojo, que depende del trauma, que parece correlacionarse con el riesgo de desarrollar una presión elevada. Estos son los grados 1 y 2, 13.5%, los grados 3, 27%, y los que tienen el enfisema de resangrado o bola 8 tienen un 50% de desarrollo de presión elevada. Así que la cantidad del enfisema tiene también una correlación. También a diversos abordajes para manejar el enfisema. Eso no es el alcance de esta presentación, pero el manejo y su protocolo en este caso es descanso, elevación, cicloplegia. Hay que ver el rol de los esteroides. Cuando se eleva la presión, tomamos medicamentos, pero hay que tener cuidado en particular con aquellos pacientes que son conocidos como los pacientes de descendencia africana, que los alfa-agonistas pueden provocar también esto. Esto se adaptó de este artículo cuando intervenir quirúrgicamente, y podemos hacerlo por diversas razones para prevenir cualquier tipo de situación. Cuando los pacientes tienen un promedio de IOP mayor a 60 por 2 días o más de 35 por 7 días, para prevenir sangrado en la córnea. Cuando la presión es más de 25 por 5 días, si hay evidencia de sangrado corneal,
cuando el linfoma total persiste por más de 5 días o cuando falla el linfoma en resolverse en 50% durante 8 días. Y para los pacientes con hemoglobinopatías, con promedios de presiones de más de 25 por 24 horas o cuando tienen elevaciones transientes de más de 30 mg. Estas son las situaciones para considerar la intervención quirúrgica. Podemos ver evidencia de manchas de sangrado en la córnea. Esto es un riesgo con presión elevada para desarrollar linfoma y el control de la presión, por tanto, es importante, así como el examen. La intervención quirúrgica, típicamente vemos el lavado de la cámara anterior para evacuar la sangre de la cámara anterior. Con frecuencia hay coágulos, se puede utilizar muchos abordajes. Este es con el sistema de irrigación aspiración. Hay mucha sangre en este ojo y también está coagulada. Una parte, otra es fresca, así que básicamente evacuamos con aspiración, con la técnica, utilizamos un instrumento para ayudar a evacuar la sangre y eventualmente podemos evacuar, pero esto toma algunos minutos. Utilizo el viscoelástico para prevenir sangrado y se eleva la presión por un tiempo y con frecuencia, con digamos al momento de la cirugía. En este caso, esto se provoca con los IFM. A veces, a una paracentesis antes de la cirugía para drenar sangre como una medida temporal. Y es raro combinar esto con un procedimiento de glaucoma. El lavado es suficiente en estos casos. Esto es un poco diferente en el glaucoma hemolítico. Aquí tenemos macrófagos, hemosiderina y hemoglobina que pueden ocurrir unos meses después. La terapia médica usualmente es suficiente, pero quizás se requiere una retractomía para retirar la sangre con un lavado en la cámara anterior. El glaucoma de la célula fantasma, en este caso son cuerpos de genes de hemoglobina degenerada. Otra vez, esto puede ocurrir después de una hemorragia vitreal que ocurre unos meses después. La terapia médica es suficiente, pero una presión elevada persistente quizás necesite una intervención quirúrgica, lo cual incluye una retractomía. Si pensamos en traumas contundentes del ojo, aquí hay esta gráfica que puede considerarse en particular cuando hablamos de glaucoma, daño al ángulo, daño a la incisión del iris, a la base del iris. Todo esto es pertinente para el glaucoma, pero pienso que esto es un esquema muy útil para pensar en el trauma ocular y los 7 rings que pueden ocurrir. Esto es un ejemplo de la fuerza en el ojo. La diálisis también se puede utilizar en este tipo de lesión y el riesgo de tener una lesión en la trabécula, en la malla trabecular es mayor. Hay una diversidad de maneras de glaucomas traumáticos vinculados a los lentes. Tenemos el bloqueo ocular o subluxación, tenemos ángulo cerrado, tenemos una catarata intumescente. Estos primeros mecanismos pueden ser mecanismos también abiertos en pacientes que tienen traumas oculares con el glaucoma facolítico. En este caso, también tenemos macrófagos engolfados y lo cual afecta también la zona, y también tenemos obstrucciones de las partículas de lente y el glaucoma facontingente. En este caso tenemos una retención de lentes y una reacción granulomatosa crónica. Aquí esto va al segmento anterior y puede provocar un ángulo cerrado. Otro ejemplo de los lentes que se mueven y crea un trauma que puede ocurrir con una subluxación. Quizás se requiera una sectomía presionando los lentes hacia atrás, pero con frecuencia estos pacientes al retirar el lente hay una diversidad de abordajes que vamos a mencionar mañana, cómo manejar esta subluxación de lentes. También puede ocurrir un prolapso vítreo traumático. Esto se debe hacer un examen y retirar de ser necesario por otras razones. Aquí tenemos un ejemplo del glaucoma ángulo abierto facolítico. Pueden ver aquí las células de macrófago agrandadas en el segmento anterior, la cámara anterior, la terapia médica. Se comienza aquí, pero recuerden que la cirugía de catarata se requiere para retirar la fuente del problema. Esto es un poco diferente. Esto es una partícula del lente con un glaucoma ángulo abierto y esto provoca obstrucción de la malla trabecular.
Esto no son emergencias con frecuencia, tratos con esteroides y terapia médica, y luego se retira el lente unos días o semanas después cuando el ojo está mejor. No esperamos mucho, no por la presión, sino por la cinequia que puede ocurrir, pero no operamos al paciente inmediatamente. Así que la mayoría de los glaucomas vinculados a lentes requieren algún tipo de intervención quirúrgica urgente, y la recesión angular es el clásico. En este caso, en el examen clínico, vemos una diversidad de hallazgos. Tenemos la banda de corposidad ampliada. Esto es un ejemplo que también vemos un proceso de iris dañado que está presente también. Ya mostré antes y hablé de la hidrodiálisis y el desgarre iris, y con el tiempo la membrana iliar puede ir por encima de la malla trabecular y provocar una presión crónica elevada. Cuando el ifema ocurre en esta recesión angular, con frecuencia vemos que esto ocurre con recesión angular, así que tenemos que pensar en recesión angular en la presencia de ifema. La patofisiología, en este caso tenemos una atracción de fuerza contundente en la raíz del iris, un desgarre entre los músculos circulares y longitudinales, o un desgarre directo en la malla trabecular. Eso puede también sangrar y ahora puede inhibir el funcionamiento típico del flujo de la malla trabecular. Hay muchísima tensión que puede provocar estos problemas, así como inflamación a largo plazo. Otra vez, pensamos en los 7 anillos de donde pueden ocurrir estos traumas. Como dije antes, la recesión angular se asocia con un trauma contundente y con ifema. Cuando un paciente tiene recesión angular, sobre todo cuando más grande, que va de 5 a 20% de pacientes que desarrollan glaucoma hasta 50 años después, en este caso, el ojo, el otro ojo desarrolla un riesgo de glaucoma, también sigue con frecuencia el de riesgo suficiente para el glaucoma, y el otro ojo también tiene riesgo también. Estos son algunos de los factores de riesgo de desarrollo de glaucoma, incluyendo la pigmentación angular aumentada, aumento en la presión ifema, desplazamiento del lente o más de 180 grados. Como mencioné, es muy interesante en algunos estudios que la mitad de los pacientes con este glaucoma de recesión angular desarrollan glaucoma en el otro ojo. Aquí tenemos un ejemplo de dispersión, después que una aquí con frecuencia es suficiente, pero a veces hay que hacer un procedimiento quirúrgico. Esto es un ejemplo del desplazamiento de canal en la malla trabecular sea suficiente para básicamente liberar la disfunción de la malla trabecular, pero típicamente en la fase aguda de la recesión angular, el manejo médico es suficiente manejar el ifema y la uveitis, así como considerar que los pacientes pueden desarrollar una respuesta, así que hay que tener eso presente. Vamos a hablar de esta parte, pero no se olviden de manejar las condiciones asociadas con la recesión angular. En nuestra experiencia, utilizamos beta bloqueadores como primera línea de tratamiento. Si no hay contraindicación, evitamos por el riesgo de inflamación los PGAs, aunque se pueden utilizar como segunda o tercera línea, y medicamentos en combinación pueden ser útiles. También utilizamos los sistémicos, los CAI, y evitamos la pilocarpina por el mecanismo de acción y también por la naturaleza proinflamatoria de la pilocarpina. ¿Qué pasa con la trabeculoplastia con láser en glaucoma traumático? No hay suficientes datos. En general, todos los datos de láser algo han sido insatisfactorios, pero hay bajo riesgo, sobre todo en el SLT, y llevar a la consideración antes de ir a cirugía como opción para estos pacientes. La cirugía en el glaucoma traumático es una opción. En este caso se daña la conjuntiva, hay daño estructural en el ojo, también la cinequia, el prolapso, y tenemos que manejar también los lentes. Los estudios han demostrado un aumento en el riesgo de fracaso cuando hay historia de trauma ocular. Hay diversas opciones que se pueden utilizar, como con cualquiera con glaucoma: la trabeculectomía, la cirugía de glaucoma, las derivaciones con tubos, la cirugía de glaucoma microinvasiva, la cicloablación. ¿A cuáles son las mejores opciones para pacientes con glaucoma traumático? Si hacemos una trabeculectomía, un tubo o cuál tubo. Vimos con Tiziana algo ya respecto al tema de los tubos. Los tubos tienden a mostrar una tasa de éxito mayor versus la trabeculectomía MMC en el glaucoma traumático. La válvula glaucoma AMET ha demostrado que resulta en menos hipotonía, pero esto es un tema de buscar eficacia sensorial, pero en los casos severos nos movemos hacia los shunts o derivaciones. ¿Qué pasa con los nuevos procedimientos? Hablamos de los MICS. No hay muchos datos. Si pensamos teóricamente, cuando tenemos recesión angular en el músculo ciliar, el músculo longitudinal está
dejar la función aquí puede estar afectada, simplemente abrir la malla trabecular no sea suficiente. Así que teóricamente quizás no funcione tan bien, pero prácticamente algunos han tenido éxito en el glaucoma traumático, así que puede ser una medida si va a hacer una cirugía. ¿Qué pasa con la cirugía BLED mínimamente invasiva? No hay suficiente información o MIPS. Por ejemplo, la conjuntiva está muy dañada. Vemos que esta cirugía no funciona tan bien. En general, tratamos de retrasar la cirugía de filtración en el trauma agudo. Pues, los pacientes si no tienen glaucoma, especialmente hablando en general, vamos a las derivaciones de tubos. Hay que controlar la inflamación. Hay que manejar los lentes concomitantes, el trauma en iris y vítreo, hablaremos de eso mañana, y los MICS no son seguros aquí, así que estos son algunos de los abordajes en el glaucoma traumático para ayudar a manejar estos casos difíciles en las fases agudas y crónicas.